Amigos televidentes, tengan ustedes muy buenas tardes. Es un placer para la Asociación de Convivencia por Timaná, la trascendencia y el desarrollo de la cultura de este gran municipio que ya va a cumplir los 487 años. Y lógicamente no nos cansamos de decir la génesis a través de un empoderamiento como fue y es y sigue siendo la cacica gaitana. Entonces de esa génesis lógicamente viene el nacimiento de la gran humanidad que tenemos en nuestro municipio, y con lujo de detalle tenemos un hijo de Timaná, y ese hijo de Timaná pues viene trascendiendo lógicamente por el servicio social que le presta al municipio, como es Felipe Álvarez Molina. Ante todo, Felipe, brindémosle un cordial saludo a todo el mundo. Profe, muchas gracias por la invitación y desde luego enviarle un cordial saludo a todas las personas que nos visualizan desde todas partes del mundo. Y la pregunta pertinente que la gente en la calle se hace es: ¿de dónde nace tanto liderazgo en Felipe Álvarez? Bueno, primero que todo hay que aclarar que el liderazgo es una condición que adquieren las personas a medida de que se va relacionando con la gente, y eso hace que uno se visibilice y uno adquiera, digamos, cierto grado de responsabilidad ante la gente, ante la sociedad, ante un grupo al cual uno pertenece, ¿sí o no? Entonces es una condición que uno adquiere y uno se va desenvolviendo en ese ámbito. Y en ese ámbito y esa condición que usted tiene, eso lo habla el filósofo Aristóteles cuando dice que el hombre es un animal político por naturaleza. Está hecho para vivir en la sociedad y en la construcción. Dentro de esa parte política, como parte administrativa y organizativa, ¿cuál es su visión? ¿Cuál es su pensamiento de la política hoy? Bueno, la visión que yo veo, que yo analizo, es que la gente va cambiando de pensamiento, el pensamiento de la gente va evolucionando. Fíjense que desde el 2022 hasta el momento tenemos un presidente progresista, que muchos lo encasillaban en la izquierda, otros en la extrema izquierda, pero hoy en día la gente no está mirando eso porque el pensamiento de la gente ha evolucionado, y eso ha hecho de que él lo vean como un líder progresista. Y por eso hoy en día él es el presidente, es un ejemplo, digamos, visible de que el pensamiento de la gente cambia, va evolucionando. Para usted, dentro de esa visión que tiene, ¿por cuál se inclina? ¿Colombia Humana o Pacto Histórico? Pues Colombia Humana, como usted ya sabe, es un partido que está trascendiendo a un nuevo partido que se llama Pacto Histórico. Pacto Histórico fue una coalición que feneció en el año 2023, inició en el 2022 y feneció en el 2023, y hoy en día varios partidos, entre esos Colombia Humana, se están transformando para conformar un solo partido, que desde luego le han indicado varios nombres, pero el más probable es el partido Pacto Histórico. Muy bien. Felipe, yo primero lo quiero felicitar y le digo que, como dicen en el argot popular, ¿no? García Márquez decía que se le pone uno como la piel de gallina. Cuando yo miré por allí, por el Face, a Felipe hablando en Garzón, cuéntenos qué había en Garzón, y lo vi hablando con tanta propiedad y con mucha categoría y mucha seriedad. ¿De dónde sacó tanto valor sabiendo que, es decir, como juego de gallo, ¿no? Cuando está en otro terreno uno le da nervio, pero usted no le dio nervio, habló con mucha gallardía? ¿En qué consistía esa reunión y por qué participó usted y qué expuso? Bueno, esa reunión fue programada con el propósito de convocar a las fuerzas progresistas, a los líderes progresistas del departamento del Huila, en lo que llamaron en esa reunión, digamos, una convocatoria del Pacto Histórico. En ese sentido, pues, en ese orden de ideas, Leila, la representante progresista alternativa que hay en estos momentos en el Congreso de la República a nombre del departamento del Huila, hizo presencia en esa reunión, y desde luego la reunión se prestaba para, digamos, formular inquietudes, expresar opiniones, y sobre todo, en algo que yo hice de énfasis, es que pudimos expresar, digamos, críticas constructivas, que eso nos llevaba a tener una visión o una posición objetiva frente a los liderazgos progresistas en el departamento del Huila frente a su gestión. ¿Ha cumplido Leila las metas trazadas para el departamento y para el país? Ella ha cumplido, lo que pasa es que no se ha hecho visible. Entonces, ella ha acompañado las reformas del gobierno nacional, todas las ha votado a favor.
porque son reformas que benefician al pueblo. Lo que pasa es que no ha hecho visible esa gestión, y cuando no ha hecho visible esa gestión, la gente va a creer que ella no se ha movido, que no ha trabajado, pero en últimas sí ha hecho, respaldar las reformas del gobierno nacional, que para eso fue elegida ella. ¿Ella es la representante, digamos, la líder a nivel departamental o hay otras personas que lo acompañan? En el momento es la única credencial alternativa que el departamento del Huila tiene a nombre de la coalición del Pacto Histórico, que se va a convertir en un nuevo partido. El propósito de nosotros como alternativos es desde ya, un año antes de las elecciones, ir organizando para sostener esa credencial. No va a ser un proceso fácil, pero de eso se trata ese número de reuniones que hemos venido haciendo en diferentes partes del departamento del Huila, sobre todo para formular opiniones, para replantear ideas y sobre todo para corregir, digamos, dificultades dentro de los liderazgos del departamento del Huila en lo que tiene que ver con el sector progresista. ¿Qué se debe corregir en el Huila a nivel del progresismo? Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Sí. Los congresistas que hoy en día critican al gobierno nacional, congresistas de los partidos tradicionales o partidos de oposición, critican mucho al gobierno nacional y ponen, digamos, un ejemplo, un tema de referencia como es la problemática de Pericongo, obras que no se han iniciado, las obras del viaducto, y Leila en ese sentido conoce mucho el tema, está empapada del tema, pero ¿quiénes se visibilizan? Los congresistas, pero se visibilizan para criticar al gobierno, y nuestra congresista de pronto ha sido muy pasiva en ese sentido, tal vez por el talante de ella, pero ella, digamos, en ese orden de ideas, a raíz de las sugerencias y de las opiniones que nosotros le hemos planteado, ella ha venido, digamos, sentando una posición contundente frente a eso, que no es culpa del gobierno, sino una diferencia que hay entre dos entidades del orden ambiental, como es la CAM y la ANLA, que son las que otorgan licencias en materia ambiental y que según el contratista que tiene que adelantar las obras no se han iniciado por el tema de la licencia. La ANLA ha manifestado, según la representante Leila, de que no se necesita licencia ambiental para iniciar las obras, pero los congresistas que se oponen al presidente cogen ese tema para criticarlo y darle a entender a la opinión pública una idea totalmente alejada de la realidad, cuando nosotros hemos tenido, digamos, nuestra representante que se ha enterado de ese tema y ha estado al frente, pero le ha faltado un poquito más de visibilizarse. Muy bien. Y mira uno que usted hablando, puso un ejemplo de Pericongo, hoy con las inclemencias del clima, usted sabe que el invierno está bastante fuerte en el departamento del Huila, y la llamada batea, ¿no? El chorro de la batea pues creció inmenso y más de 2 horas obstaculizado el tráfico en Pericongo. Ese viaducto es necesario, ahí nomás nos damos cuenta. Sí, claro, es necesario, pero entonces llama mucho la atención que el cronograma de terminación de esas obras vence en el mes de julio. ¿Cómo va eso? Pues la idea es que el contratista inicie las obras y lo antes posible las termine. Pero entonces ahí le ha faltado, digamos, a nuestra líder Leila, a la representante a la Cámara, que explique la opinión pública y que esa falta de comunicación no lo aprovechen otros partidos para criticar y desde luego malinformar. Entonces uno mira que dentro de lo que estás expresando, alcanza uno a deducir que hace falta unidad política en el departamento del Huila, unicidad política, para que mancomunadamente una obra que es del bienestar general, el bien común, el departamento es el que va a gozar, teniendo una conectividad positivamente con este gran viaducto. ¿Por qué no existe esa unidad de pensar en el bienestar político y social del departamento del Huila, sino que existe por lo general el egoísmo, ¿no? Cada quien jala para su lado y el departamento sigue estancado, ¿no? Sí, desafortunadamente la clase dirigente del departamento del Huila en general cae en ese error, a veces con el afán de expresar algún protagonismo político, lo que hacen es desinformar a la gente y no se enfocan en un solo objetivo, que es promover y exigir que, digamos, proyectos importantes se adelanten con celeridad en el departamento del Huila. Mira uno que ya viene marzo, estamos en marzo, ¿cierto? Pero vamos a ubicarnos la construcción política del 2026.
En marzo del 2026 vienen las elecciones. ¿Cuál es su mensaje que usted tiene para toda la juventud, para todos los jóvenes, para los adultos, pero en la visión de Timaná y en la visión del departamento del Huila? Bueno, es cierto, estamos a un año de un proceso electoral que es elegir nuevo Congreso y desde luego presidente. A la gente lo que yo le puedo sugerir es tener memoria, investigar, sobre todo tener memoria para castigar a la clase dirigente que no ha querido trabajar por el departamento del Huila. Nosotros hemos conocido últimamente las noticias, ustedes se han dado cuenta que hay varias reformas sociales que benefician al pueblo colombiano y que han sido entorpecidas y obstaculizadas en el Congreso de la República. Si bien es cierto, el presidente de la República es el que gobierna, pero él no gobierna por encima de los demás poderes, del poder, las ramas del poder público, sino que tiene que valerse del Congreso de la República, del poder legislativo, para a través de las normas generar esas iniciativas que beneficien al pueblo. Tanto así que ahí a duras penas le aprobaron la reforma pensional, y eso que los congresistas de la oposición, varios de ellos han formulado demandas ante la Corte Constitucional para que esa norma que ha sido aprobada por el Congreso no entre en vigencia. Tiene más de 100 demandas en la Corte Constitucional para que la Corte falle en contra. La idea es que ojalá la Corte Constitucional la declare exequible para que desde luego entre en vigencia a partir de mitad de este año. Fue polémico en el país y en una de las grandes emisoras escuchamos a un gran magistrado que en esa entrevista él decía que todo lo había conseguido pues luchando, trabajando, estudiando, y que él nunca había tenido necesidad de una pensión, o sea, un pensamiento totalmente egoísta y no proyectaba el beneficio social de las comunidades. Y creo que ese fue el único magistrado que se opuso a votar positivamente, pero gracias a Dios, como tú dices, pasó esa reforma pensional. Pero mira uno por qué tanta visión, tanto negativismo de personas prestantes del país y que están sirviéndole a la patria. Sí, desafortunadamente hay diversas clases de pensamientos, hay unos pensamientos también lesivos y que muchas veces son expresados por personas que ostentan cargos o dignidades en el gobierno o en el sector público, y muchas veces son esas personas que a veces llegan a gobernar, y por eso hoy en día podemos ver el país como está, uno de los índices mayores de desigualdad. Entonces lo que ha venido haciendo el actual gobierno es promover iniciativas que mejoren, digamos, esas condiciones de la población vulnerable a través de esas reformas como la pensional, como la reforma a la salud, como la reforma laboral, que lo que pretende es reivindicar derechos a las gentes más vulnerables. Mira uno que por este medio lo hemos expresado y lo repetimos, el municipio de Timaná, con pertenencia hablemos del municipio de Timaná, se viene realizando lo que es la votación o los políticos transhumantes. ¿En qué consisten los políticos transhumantes o la votación transhumante? Vienen en el momento o vecindades de las elecciones, invierten y se llevan los votos. Entonces tú entras a la página de la Registraduría Nacional y Municipal y mira que tal político se llevó 4.000 votos de Timaná, otro se llevó 3.000, otro se llevó 5.000, otro se llevó 2.000, otro se llevó 1.000. Pero se llevan los votos, pero nunca piensan por Timaná ni hacen nada para Timaná. ¿Cuál sería tu mensaje para la población? Pues vuelvo y reitero, tener memoria y castigarlos en las urnas, ahí no hay de otra. La reelección es un premio que en política el pueblo o la ciudadanía le da a ese gobernante o a ese congresista, legislador, para que vuelva a ocupar ese cargo. Entonces muchas veces la población se decepciona, pero a veces incurren en el error de volverlos a reelegir. Entonces la idea es que la gente le cobre en las urnas, digamos, el abandono o la indiferencia de esa clase política que hoy en día, digamos, se aleja, digamos, de las necesidades de la población. Y sobre todo que Timaná tiene mucha necesidad, tanto urbanísticamente como en la zona rural. De hecho, pues Timaná, como usted menciona, Timaná está, digamos, a escasos 14 años de cumplir 500 años, 5 siglos.
y lo que más queremos nosotros los ciudadanos es que se vea el progreso, que se vea una ciudad pujante. A pesar de las dificultades, Timaná ha trascendido, pero puede trascender mucho más en lo que tiene que ver con el desarrollo. Y mira uno que Joana Perafán te manda a saludar, ¿qué le dices? Hola, mi amor, saludos. Ella está visualizándonos a nosotros. Bueno, ¿sabe quién es Joana Perafán? Sí, mi señora. Tu señora, muy bien. Y mira uno que mi esposa Cecilia Trujillo te manda a saludar también. Cecilia, un cordial saludo. Gracias. Y un televidente, Juan Cachico, dice que tú eres un gran líder, voy a resumir porque son varias, que eres un gran líder, tienes sentido de pertenencia por Timaná, que tú haces todo para mejorar a Timaná, y lo último que dice es que no más peaje para el Huila. Imagínate lo que dice Juan Cachico, ¿qué le dices? Bueno, fíjese lo que mencionaba yo ahorita, Leila conoce los temas. ¿Por qué no sale a la opinión pública a decir con contundencia y que se visualice y que se viralice? Porque es que el peaje no lo dejó el gobierno actual, el peaje lo dejó el gobierno anterior, y eso se dio a través de un otro sí, cuando la actual concesión Ruta al Sur tomó en concesión la Ruta 45, y ahí fue donde dejaron proyectado el peaje. Pero curioso es que la clase dirigente tradicional del departamento del Huila en ese momento no dijo nada. Y hoy en día, cuando ya va a entrar en funcionamiento a mitad de año, en julio de este año, ese peaje, cuando ya no hay nada que hacer, es que si vienen a alborotar solo para conseguir seguidores o gente o votantes, para figurar ellos como los salvadores de algo que nunca han defendido. Pero ese peaje nos lo dejaron en el 2021, y eso no lo dejaron en este gobierno, sino en el gobierno anterior, y es difícil porque eso se da a través de un contrato de concesión, y donde el gobierno actual decida no seguir con ese contrato, pues ustedes creen que esa concesión se va a quedar quieta, pues va a interponer una demanda contra el Estado que vale una millonada. Mira uno que, ¿por qué dentro de la génesis, ¿no?, la cultura? Sabemos que en tiempos anteriores el Huila tenía mayor gallardía, ¿cierto? Y defendía sus derechos. Hoy lo vemos muy pacífico. Solo un grupo indigenista, 3 chivas creo, salieron y protestaron, y pues han quemado el peaje allí del lugar, y hoy volvieron a protestar. Pero masivamente la población huilense, y lo que tú decías, los políticos callados totalmente. Sí, a ver, digamos ahorita se está proyectando una movilización popular en respaldo a las reformas sociales, y fíjese que el presidente ha planteado sobre la mesa un tema muy importante y de trascendencia nacional, como lo es la consulta popular, frente al apoyo de las reformas que él está tramitando en el Congreso. Es ahí donde la ciudadanía tiene la oportunidad de expresarse si están de acuerdo o no con esas reformas, porque lo que hemos visto en el Congreso es una obstaculización a esos proyectos. Bien que los debatieran, pero ni siquiera eso. Ustedes se han dado cuenta en las noticias cuando los congresistas van a la sesión y con tal de que no entren en discusión esos proyectos, se retiran del recinto para desbaratar el quórum. O sea, ni siquiera dan el debate para defender con ideas, si es que las tienen, por qué no les convienen esas reformas al país. Y quienes sí están de acuerdo con esas reformas se sostienen en la sesión, pero no se pueden adelantar porque desbaratan el quórum. Ha habido un bloqueo institucional de parte del gran sector del Congreso de la República. Entonces al presidente no le quedó otra forma que convocar a una consulta popular donde es la ciudadanía la que va a decir si está de acuerdo o no. Y si el resultado es favorable, digamos, para las reformas, es el Congreso que tiene que adoptar la decisión del pueblo. Es decir, ese resultado tiene un carácter vinculante y de obligatorio cumplimiento para que el Congreso de la República apruebe esas reformas. Mira, he escuchado a uno de los grandes analistas de este país en el sentido que decía, en el caso de la reforma laboral, ¿cómo va a beneficiar al trabajador positivamente
porque va a tener una estabilidad laboral, va a tener una garantía de salario, va a tener una garantía en sus horas extra, va a tener una garantía en su prestación de servicio de salud. Y mira uno que lo que nunca se había hecho antes para proteger la clase trabajadora se está visualizando actualmente. Pero lo que tú acabas de decir, la derecha o personas totalmente contrarias al gobierno se oponen a estas políticas sociales. ¿Por qué tanto egoísmo en el país? Egoísmo en gran parte, y también, digamos, porque esos congresistas que muchos de ustedes han elegido no están legislando a favor de usted, sino de las personas que les financiaron sus campañas. Y muchos de esos congresistas ya han estado, digamos, evidenciando cómo han recibido recursos de grandes empresarios que desde luego no les va a convenir una reforma laboral. Mira uno, el ejemplo nomás, Felipe, microempresario, ¿cierto? Tienes tu microempresa, vives de eso mismo, abres en horario de acuerdo a tus posibilidades, obtienes los bienes para tu familia, para ti mismo, la alimentación, la salud, la pagas por ti mismo, ¿cierto? Pero qué rico que tuviera una seguridad del Estado. Sí, a ver, la idea es que quienes estén trabajando formalmente, es decir, que tenga las prestaciones de ley, pues digamos le garanticen esos derechos. Uno de los aspectos que propone la reforma laboral es que les va a determinar las horas extras nocturnas a partir de las 7. Anteriormente era a partir de las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Hace más de 20 años el gobierno Uribe modificó eso y las dejaron de 9 de la noche hasta las 6 de la mañana. Es decir, que si usted está trabajando a esta hora, a las 7, a las 8, 8 y media, le corren horas extras diurnas. Con la nueva reforma y a raíz de ese consenso, la reforma laboral propone que sea desde las 7 de la noche hasta las 6 de la mañana. Es decir, le está reivindicando ese esfuerzo que hace la clase obrera, la clase trabajadora, trabajando largas jornadas para que le compensen en algo las horas extras. Y hay un pensamiento del presidente que dice que hace eso por la dignificación de la persona humana, ¿no? Claro, es que en la medida en que la persona la dignifiquen, en que la persona, el trabajador sea tratado de forma humana, es que hay algunos empresarios que creen que estamos en la época de la esclavitud y que los trabajadores no tienen derecho. Y muchos legisladores en otras épocas desde el Congreso legislaban en contra del trabajador. Lo que pretende esta reforma es reivindicarle esos derechos, pero salen con unos cuentos la oposición de que eso va a afectar al empresariado. Eso es totalmente falso. Muy bien, mira que Andrés Parra, creo que sabes quién es Andrés Parra, dice sí a las reformas sociales del cambio a favor del pueblo, y te manda a saludar. Cordial saludo, Andrés Parra. Tenemos que reunirnos, Andrés. Y la invitación, y mira que Daisy Milena Ikira Beltrán te manda a saludar. Cordial saludo, Daisy. Y dentro de esa razón de ser, mira uno que esa trascendencia, ya me dijiste tu visión sobre lo que es las elecciones 2026. Sobre esa futura elección del 2026, viene la contrapregunta. ¿Cuál es el futuro del Huila para ti? Bueno, yo espero que la ciudadanía tome conciencia. Esos parlamentarios que hoy en día se oponen a esos proyectos que benefician a la gente, hay que relevarlos, hay que votar distinto. Yo no entiendo por qué la gente incurre en el error de votar por las personas que legislan en contra de ustedes. Y hemos visto ahí la recién posesionada Esperanza Andrade del Partido Conservador oponiéndose a una reforma. No dan ni siquiera el debate, firmaron una ponencia de archivo, es decir, llegan de una vez a hundir la reforma sin hacer el esfuerzo de debatir en democracia y con argumentos por qué no le conviene la reforma al país o por qué sí le conviene. No, es que no quieren que se tramiten la reforma, entonces al presidente no le queda otra que convocar al pueblo a la movilización. Alguien dijo que Esperanza no alcanzó a leer el texto y votó en contra. No, es que ellos están obedeciendo no al pueblo, sino a los empresarios o a los grandes conglomerados que le han financiado la campaña. Imelda Núñez te manda a saludar, que excelente expresión, dice Imelda. Saludos, señora Imelda. Gracias.
Bueno, y mira uno dentro de esa trascendencia, pues hoy es el Día Nacional de todos los alcaldes. ¿Cuál es tu saludo para el alcalde de Timaná? Bueno, un cordial saludo para el alcalde Edwin Cárdenas, desearle que siga trabajando por el municipio y desde luego no se aleje de ese objetivo de gobernar con altura a este municipio que tanto lo requiere. Muy bien, alcalde, lo felicitamos inmensamente. Hoy, lógicamente, es Día Nacional de todos los alcaldes y con pertenencia, pues lo hacemos con nuestro municipio de Timaná. El 8 de marzo fue el Día de la Mujer. Tu mensaje para todas las mujeres. Estamos en el mes de marzo, todavía en el mes de la mujer, expresarles a ellas un cordial saludo. La mujer es, digamos, un actor importante dentro de la sociedad y como tal deben ser reconocidas como unas lideresas que han, digamos, aportado gran parte al desarrollo de este país. Y se empezó una campaña en pro del ancianato de Timaná que tiene muchas necesidades, adoptando, ¿no? O dando unos recursos, lo que uno quiera dar con pertenencia. Y hay una cuenta, está saliendo por el Face, está saliendo por la televisión también. Las personas de bien que se encuentran en el municipio de Timaná, en el departamento, en el país y en el mundo simplemente, que puedan donar en el sentido de pertenencia y lógicamente su obra humanitaria, su obra de misericordia, pensando en este gran ancianato Romelia Hernández. Hay 15 ancianos dentro de la investigación que hicimos y uno solo tiene capacidad de pago, o sea que los otros 14 vienen siendo financiados por la administración. Entonces, ¿qué pensamiento te merece esa campaña de colaborarle al anciano a través de una adopción que se pueda dar? Bueno, el llamado sí es a la ciudadanía que en la medida de las posibilidades que colaboren a esa obra social que adelantan la Fundación Romelia Hernández acá en nuestro municipio, que tiene como por objetivo velar por el bienestar de nuestros adultos mayores desprotegidos. Entonces el llamado también a la gente a que colaboren, a veces no, digamos, a basarnos de que el municipio está aportando, sino que también nosotros desde nuestras posibilidades aportar un granito de arena. Muy bien, dentro de esa razón de ser Juan Cachico, pues un joven bastante inquieto, que le explique un poquito por qué no a la continuidad política. Bueno, vuelvo y reitero, si el gobernante o el político de turno ha hecho bien las cosas, la reelección es un premio que le da el ciudadano. Pero si un ejemplo, en este caso que se avecinan elecciones del Congreso dentro de un año, si los legisladores han legislado a favor del pueblo, los han representado ustedes con altura, han legislado para ustedes, pues ustedes los deben elegir. Pero si usted se ha visto perjudicado con los congresistas huilenses, pues no los vuelvan a elegir, sencillo. Es sentido común no volverlos a elegir. Y así como van las cosas, la idea es que les cobremos factura digamos, de legislar en contra del pueblo. Eso es lo que la gente tiene que, digamos, conocer, tiene que, digamos, fijarse bien al momento de elegir. ¿Qué es Timaná para usted hoy? Para mí Timaná es el municipio más bonito del departamento del Huila y es el municipio con mayor riqueza histórica y turística, que ojalá los gobernantes de turno sepan explotar ese enorme potencial. Timaná es una potencia histórica y turística y que ahorita con la construcción de la variante pues tienen que surgir alternativas para salirle al paso al impacto negativo. No vamos a negar lo que pueda tener la variante del costado oriental. La variante es necesaria para hacer que la movilidad mejore en la zona urbana, pero también hay que, digamos, ofrecerle al turista, a propios y visitantes, una oferta para que vengan acá y conozcan al municipio y se enamoren de este pueblo. ¿Cuál es su mejor deseo para Timaná? El deseo es que ojalá Timaná en los próximos 14, 15 años, que mejor dicho, cuando cumpla los 500 años, sea un municipio donde se evidencie el mayor progreso. Eso es lo que yo quiero. Yo lo he visto y el mundo lo ha visto a usted en Facebook,
hablando de valores históricos, de valores geográficos, de valores culturales del departamento del Huila. Creo que cercanamente hablaba usted de La Plata, ¿cierto? Y por aquí una fuente hídrica. ¿De dónde nace esa positiva actividad que lo felicitamos inmensamente? Bueno, eso es una, como dije al principio, una cualidad digamos, nosotros los seres humanos cuando nos desarrollamos en medio de un grupo de personas. Por ejemplo, yo he admirado mucho la historia del municipio de Timaná. Y entonces uno aprovechando las redes sociales, el impacto positivo que tienen las redes sociales para difundir información, pues lo que hago es visibilizar esa riqueza histórica de nuestro municipio, visibilizar esa hermosa galería que ustedes también han visto que yo la promuevo. Es una galería, es la más antigua en estos momentos del departamento del Huila porque la mayoría las demolieron para construir una galería nueva. La de Timaná va a cumplir el próximo año 70 años de existencia y es una galería muy hermosa que refleja una arquitectura de mediados del siglo pasado, imagínense. Entonces qué bueno sería que la transformaran, la restauraran y la convirtieran en un potencial turístico para que la gente venga y conozca cómo es el ámbito de las plazas de mercado. Ahí es donde confluyen los saberes, las tradiciones, las culturas. Es donde confluye la gente del pueblo y la gente del campo. Ahí es donde se mezcla toda clase de culturas y a la gente le ha gustado el que promovamos nuestra plaza de mercado porque eso ha hecho que, digamos, la gente me comenta de que ha sido visitada por gente de otros lados porque le gusta conocerse, untarse de pueblo y entonces la idea es que fortalezcamos ese potencial turístico que tenemos. Le tiro una premisa porque me lo dijo textualmente el señor alcalde personalmente y en una entrevista que le hice el viernes que va a colaborar y ya tiene los recursos para actualización o modificación o adecuación de la plaza de mercado. Van a seguir las personas que están, pero creo que la infraestructura va a cambiar un poquito. ¿Qué significa para ustedes? Bueno, pues un mejoramiento que lo está necesitando con urgencia la plaza de mercado. Vuelvo y reitero, una de las más antiguas que no merece que quede en el olvido. A buena hora el actual mandatario ha venido adelantando una serie de gestiones ante el gobierno nacional. Tengo entendido que le van a hacer una restauración en la cubierta, la van a adecuar, la van a mejorar con el propósito de hacerla más atractiva. Y sobre todo que actualmente el alcalde la semana pasada fue a Bogotá y lo llamaron esta semana que volviera para jalonar recursos, ¿no? Tengo entendido eso. Muy bien. Dentro de eso mira uno que quiero con toda la objetividad usted me dé la visión, un libro muy positivo que se escribió en Timaná, titulado Timaná, la noble villa española fundida en bronce. ¿Qué le suena ese libro a usted? Es el libro que escribió mi señor abuelo Jesús Antonio Molina, que es un libro, digamos, que refleja la historia ligada al progreso que ha tenido en los últimos, por lo menos desde que se fundó Timaná. Y él ahí en ese libro, él lo que hace es desvirtuar la hipótesis de que Timaná fue fundada en Huacacayo. Sí. Resulta que él haciendo esa investigación como historiador, llegó a la conclusión o tuvo información de que antiguamente o en esa época en que se fundaban los pueblos y villas, los españoles los fundaban, ellos se basaban bajo unas directrices del gobierno de España. ¿Y qué determinaba el gobierno español? Que tenían que fundarse en los pueblos y villas a la orilla de un río. Nosotros estamos ubicados a la orilla del río Timaná. Que la iglesia o el templo, que en ese entonces era una institución importante dentro de la colonia española, que el templo de la iglesia, en este caso la iglesia católica, quedara mirando hacia el norte, pues nuestro templo San Calixto está en esa posición. Y desde luego la plaza principal debe estar en forma de cuadrícula y de ahí en adelante el resto de la población, y así está proyectado nuestro municipio. Si ustedes se fijan en Huacacayo, un centro poblado de Pitalito, a que le atribuyen ahí la fundación de Timaná, no está proyectado de esa forma. Está lejos del río Magdalena, no está proyectado en forma de cuadrícula sus calles y cuadras, y su iglesia
está totalmente ubicada, la que sí está ubicada nuestra iglesia. Es una hipótesis a través de la cual mi señor abuelo, historiador y escritor de ese libro, él refleja a la opinión pública para decir que Timaná fue fundado aquí y no en Huacacayo. Y con ese sentido de pertenencia tiene una serie de valores, ¿no? La parte axiológica de ese texto, que lo estoy leyendo porque su abuelo es bastante sabio. Mi profesor primero lo va a leer y después vamos a hacer la entrevista. Y no me aceptó la entrevista antes de leerlo. Pero hay una partecita que es bastante significativo y polémico, donde dice, es decir, uno se pregunta a veces por qué el timanejo, el timanense ataca al mismo timanense y a veces Timaná no progresa. Entonces hay una parte que yo lo puedo entender así, como que viene sangre en parte del egoísmo. Bueno, eso es lo que mencionan, eso es lo que dicen, pues tanto así, escuchando yo una vez una conversación de historiadores, aquí vuelvo y retomo la historia de nuestro pueblo, cuando dicen que esto era capital de provincia, que desde aquí se dirigía todo lo eclesiástico, lo que tuviera que ver con la religión católica en esa época, se dirigía desde acá. Y resulta que cuando cogió fuerza Garzón, pensaban en ese momento trasladar todo eso que había, esos archivos que habían de la iglesia católica acá, trasladarlos a Garzón. Y muchas personas de acá estaban de acuerdo y otras decían, no, dejemos que esto sea acá porque esto ha sido capital de provincia. Yo escuchando esa conversación de historiadores, tengo esa imagen, yo dije, pero la gente del pueblo no va a ayudar para que Timaná siguiera siendo, hoy en día sería la capital diocesana y no Garzón. Eso es lo que tengo entendido. Muy bien, ver este elemento ya positivamente dentro del municipio de Timaná, mira uno que mucho robo. ¿Qué podemos hacer para evitar el robo? Bueno, ahí yo tengo entendido que la ciudadanía se está organizando y desde luego eso el comandante de la policía acá en el municipio es el alcalde. De pronto debe asumir un papel más contundente en el tema de seguridad y exigirle resultados a la policía, exigirle resultados. Y desde luego la colaboración a la ciudadanía en las denuncias oportunas, así sean por sospechas, pues desde luego avisar con tiempo, porque muchas veces la delincuencia aprovecha, como dicen en el argot popular, la hora boba. La hora boba, la papaya. Sí, entonces la idea es que la comunidad se organice y desde luego exigirle al mandatario como primera autoridad policiva y administrativa del municipio para que le exija resultados a la policía. Bueno, y como ya va a venir el aguacero, vamos a tratar de terminar, pero mira un elemento que es la invitación que hace Empresas Públicas a través de nuestro amigo Tuto, que por favor tengamos más sentido de pertenencia y no botemos la basura, porque te viene presentando que los fines de semana las calles de Timaná amanecen inundadas de basura y es por culpa de nosotros mismos. ¿Cuál sería su mensaje? No, el llamado a la gente a que respetemos nuestra casa, no solo las calles de nuestro municipio, sino las salidas hacia las veredas y hacia los otros municipios donde la gente va y bota basura. Pues hagan lo correcto, reciclen en la fuente y saquen las basuras en los días previstos por Empresas Públicas. Este es el gran Felipe, liderazgo político, liderazgo social y liderazgo comunitario por su Timaná, como dice él. Se avecina a cumplir, lógicamente, 487 años. En nombre de Daniel Cerón y este servidor le decimos a ustedes que tengan buena noche.